Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles abrimos con la visita de Zelensky a la región de Sumy, muy cerca de Rusia, con motivo del aniversario de su reconquista. Mientras, en el frente, el grupo de mercenarios Wagner, vinculado al Kremlin, parece haber tomado el gigantesco complejo metalúrgico Azov en Bakhmut. Además, les ofreceremos un reportaje sobre cómo son los proyectiles de uranio empobrecido que Reino Unido dijo que iba a enviar junto a los tanques Challenger. Por cierto, la Organización Internacional de la Energía Atómica, encabezada por el director general Rafael Grossi, ha llegado a Zaporilla para evaluar in situ y por segunda vez la seguridad de la central nuclear ucraniana. El director general se reunió previamente con el presidente Zelensky estos días. En el convoy viajan técnicos que permanecerán durante los próximos 2 meses en las instalaciones ocupadas por Rusia y que sustituirán a los compañeros que se encuentran en el complejo. Además, estaremos en Berlín por la visita del rey Carlos III de Inglaterra. Es la primera visita del monarca a Europa después de que la que anteriormente estaba programada en Francia tuviera que ser cancelada por las huelgas generales. Por cierto, hemos estado en las movilizaciones contra la reforma de las pensiones con nuestra corresponsal Annelies Borges. Y seguimos en Israel, donde el gobierno ya ha comenzado las negociaciones con la oposición después de aplazar la reforma judicial. Pero hay más noticias. Empezamos con los titulares. Zelensky cerca de la frontera rusa al conmemorar la recuperación de una ciudad tomada por el ejército ruso en el noreste ucraniano. El Comité Olímpico Internacional recomienda en un sonado anuncio la participación en sus competiciones de forma individual y neutral de deportistas rusos y bielorrusos. Escapa del arresto domiciliario el padre ruso de una niña que hizo un dibujo contra la guerra y que fue condenado a 2 años de cárcel por desacreditar al ejército. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reafirma en Moldavia el compromiso de Bruselas con este país en su camino hacia la Unión Europea. Florencia premiará a la profesora de Florida que dimitió por mostrar el David de Miguel Ángel a sus alumnos. Es la ocasión en la que el presidente de Ucrania ha estado más cerca de la frontera con Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala de su país en febrero de 2022. Volodymyr Zelensky visitó la región nororiental de Sumy con motivo del aniversario de su reconquista a las tropas rusas. En las primeras semanas del conflicto, varias ciudades de la región se convirtieron en el centro de encarnizadas batallas. Las fuerzas rusas siguen bombardeando la región. Atacaron la ciudad de Bilopilia el martes por la mañana, dañando un edificio escolar y un bloque de pisos. Mientras tanto, se inician obras de reconstrucción de los servicios más urgentes. La ciudad de Stary Saltiv, en la provincia ucraniana de Kharkov, muestra las heridas de la guerra. Un pequeño número de civiles todavía intenta sobrevivir entre las ruinas. En el frente diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha participado en una sesión en la que ha dicho que la paz a cualquier precio es una mera ilusión. No other nation wants peace more than Ukraine, but peace at any cost is an illusion. For peace to be a lasting one, it needs to be just. The cessation of Russia's aggression and the restoration of Ukraine's territorial integrity are essential conditions for peace. Rusia dice estar dispuesta a hablar de paz, pero subraya que sus preocupaciones de seguridad son prioritarias. El debate entre Rusia y Occidente de si Londres enviará armas nucleares a Ucrania sigue a la orden del día. Hace una semana, Moscú acusó a Londres de proliferar armas nucleares cuando este anunció el envío a Ucrania de tanques Challenger 2 junto con proyectiles de uranio empobrecido. Londres lo niega, y el Centro para el Control de Armamentos explica que el uranio empobrecido no es un componente nuclear. They're not considered nuclear weapons. They do not have a nuclear component, and so they are not covered by nuclear non-proliferation treaties. They would be subject to the same export control restrictions as any conventional munition. So the Russian statement that this is somehow transferring a nuclear capability is completely incorrect. Según los expertos, el Kremlin es muy consciente de ello, sobre todo porque también hay proyectiles de este tipo en el ejército ruso. Sin embargo, Moscú aprovechó la ocasión para crear otro episodio de alerta nuclear. Russia is saying by using something that a willing mind might connect to nuclear weapons, that increases the chance that Russia, would use a nuclear weapon. So this has been a pattern almost since the beginning of the war, where we see these threats
that continued support by the West to Ukraine could lead to the use of nuclear weapons. El Centro para el Control de Armamentos también considera que estos proyectiles sí suponen un peligro, sobre todo sus restos. Al atravesar un objetivo, el núcleo de uranio se convierte en polvo, formado en gran parte por óxidos de uranio. La inhalación o ingesta de este polvo es extremadamente perjudicial para la salud. Alexei Moskalov, padre de una alumna que hizo un dibujo en Rusia contra la guerra, fue condenado a 2 años de cárcel por desacreditar al ejército. Moskalov se escapó del arresto domiciliario y no asistió al juicio. Fue detenido a principios de marzo y su hija de 12 años, a la que cría solo, fue llevada a un orfanato. Moskalov también fue acusado de desprestigiar al ejército ruso a través de publicaciones en las redes sociales. Господин Москалев на оглашении приговора не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста. Дело показательное, и народу нужно показать, что будет с теми людьми, кто не согласен с существующими, так скажем, обстоятельствами, с нашими последними событиями годичными. И показательно в том смысле для родителей, что будет с вашими детьми, если вы не согласны, если вы протестуете. A principios de abril del año pasado, el profesor de dibujo denunció a la pequeña, tras la cual se abrió un expediente administrativo contra Moskalov. A finales de año se abrió una causa penal por supuesto desprestigio reiterado del ejército. Casi todos los testigos de la acusación eran empleados de la escuela donde estudiaba Masha Moskayova. El Comité Olímpico Internacional abre la puerta a sus competiciones a los deportistas rusos, pero aún no a los Juegos Olímpicos de 2024. El presidente del COI, Thomas Bach, reafirmó este martes la prohibición, por el momento, a los atletas rusos y bielorrusos de cara a la próxima cita olímpica, en París. No obstante, el dirigente alemán hacía durante su declaración una matización importante, al recomendar a las distintas federaciones que sí dejen participar a los atletas como neutrales. 1. Athletes with a Russian or a Belarusian passport must compete only as individual neutral athletes. 2. Teams of athletes with a Russian or Belarusian passport cannot be considered. 3. Athletes who actively support the war cannot compete. Support personnel who actively support the war cannot be entered. Las reacciones al anuncio, por supuesto, no se han hecho esperar. Para el viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Piotr Barczyk, se trata de un día de vergüenza, mientras que la ministra de Interior y Deportes de Alemania, Nancy Faeser, no dudó en tachar el anuncio de su compatriota de bofetada en la cara. Seguridad reforzada, numerosos controles y despliegue de banderas. El centro de Berlín amaneció este miércoles engalanado para la visita del rey Carlos de Inglaterra, la primera fuera del Reino Unido desde que asumió el trono. En Alemania, la visita suscita más curiosidad que entusiasmo. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich frage mich, was also sprechen wird, warum kommen wird und was uns zu erzählen hat. Ja, es ist auch ganz spannend, weil wir eigentlich auch in dem gleichen Hotel übernachten dann werden und was dann die Sicherheitsbestimmungen so sein werden, wird bestimmt spannend, ob wir ihn mal zu sehen kriegen oder nicht. Er wird seine Sache sicher gut machen, anders wie seine Mutter. Und da warten wir mal ab, was auf uns zukommt in nächster Zeit. Carlos quería retomar el contacto con Europa en París, pero los ánimos en la capital francesa no están para fiestas. Los franceses salieron un día más a las calles de París y de otras grandes ciudades del país en el 10º día de huelga nacional. Casi 2 semanas después de la aprobación por parte del gobierno de la polémica reforma de las pensiones, los sindicatos continúan con sus protestas sin intención de rendirse. Alrededor de 740.000 personas participaron en los movimientos de este martes, según datos del Ministerio de Interior. Tensions have been running high here in central Paris. Protesters
have been burning trash cans and scooters, building barricades to prevent riot police from coming to this side of the avenue. Two very big groups of riot police are in each side of this avenue, and they've been using tear gas to try and disperse demonstrators. 13,000 officers were deployed across the country, more than 5,000 here in the French capital alone, but that didn't help calm things down, quite the opposite. Many here are saying this is no longer about only the reform of the pension system, but about inflation, the high cost of living, climate inaction, and a series of policies of Emmanuel Macron's administration they say they are against. This is going to be a very difficult situation for the administration of the French president to deal with. And protesters are already calling for another march here in Paris on Thursday. Annalise Borges in Paris for Euronews. El gobierno de Israel comienza las negociaciones con la oposición después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu aplazara su reforma judicial. Pero tras meses de protestas masivas, los manifestantes, lejos de ver esto como una victoria, continúan en pie frente a la sede de la presidencia israelí en Jerusalén. Hace 3 meses comenzaron las movilizaciones sociales en contra de la reforma del Poder Judicial del primer ministro, que aportaría al Poder Ejecutivo el control del Comité de Nominación de Jueces. Desde entonces, cientos de miles de ciudadanos de todo el país han salido a las calles para mostrar su rechazo, provocando la fuga de empresas y parones en los aeropuertos. El presidente Isaac Herzog lleva semanas tratando de mediar y ha aprovechado esta ocasión para sentar en la mesa de negociación tanto al primer ministro como a los líderes de los 2 principales partidos de la oposición. I don't believe our prime minister, and I don't believe that there's any negotiations on the very basic values of democracy. La reforma del Poder Judicial también incluye una cláusula de anulación que permite que una mayoría simple parlamentaria revierta fallos del Supremo. Y aunque los detractores de Netanyahu ven esto como una amenaza a la democracia, este tiene gran apoyo entre los votantes de extrema derecha y el sector religioso. והרפורמה המשפטית חשובה בשבילי, כי אני רוצה שמי שיבחר את ההחלטות בשבילי זה אנשים שאני בחרתי, ולא אנשים שאינם קשורים לבחירות של העם. El partido de Netanyahu y sus aliados argumentan que los cambios son necesarios para reequilibrar los poderes entre los legisladores y el Poder Judicial, unos cambios que el primer ministro continúa queriendo hacer. Visita oficial de Charles Michel a Moldavia. El presidente del Consejo Europeo se vio este martes en Chisinau con la presidenta Maia Sandu, a quien quiso dejar claro el apoyo que Bruselas brinda a su país en su camino hacia la familia de la Unión Europea. Michel recordó igualmente los tiempos difíciles que atraviesa Moldavia, amenazada ahora mismo por una posible agresión rusa. Moldova, a candidate country for EU membership, and this is a historic opportunity for your country and for your people, and absolutely convinced that it must be seized and it will be seized. Ladies and gentlemen, Russia continues to attack the free people of Ukraine, and here in Moldova, you are heavily impacted by Russia's war against Ukraine. You have increasingly become a target of Russia's malign intelligence. Hasta el momento, el bloque ha movilizado más de 1.000 millones de euros para apoyar la estabilidad de Moldavia, consciente de su importancia geoestratégica. El país fronterizo con Ucrania cuenta con un notable sentimiento prorruso y en las últimas semanas se han sucedido protestas contra su actual administración proeuropea. Al descubierto una red que planeaba atentados contra objetivos judíos en Grecia. La policía de Atenas ha detenido a 2 hombres por planear un atentado contra un restaurante judío. La policía de la capital griega cree también que habían elaborado posibles atentados contra otros objetivos que causarían múltiples víctimas civiles. La pareja ha sido detenida acusada de terrorismo. Un tercer hombre, que no se encuentra en Grecia, también es buscado para ser interrogado. Como parte de su investigación, la policía registró múltiples lugares en Atenas, así como en el sur de Grecia y en la isla occidental de Zante. Según la investigación, los 2 sospechosos detenidos son de origen pakistaní y entraron ilegalmente en Grecia desde la vecina Turquía. Se cree que forman parte de una red mayor.
Las detenciones se produjeron porque creían que el presunto atentado contra el restaurante judío era inminente. La persona que mató a 3 adultos y 3 niños en una escuela de Nashville, Estados Unidos, tenía 7 pistolas compradas legalmente, pese a estar bajo tratamiento médico por un desorden emocional. La policía explicó que la tiradora Audrey Hale, de 28 años, estaba identificada oficialmente como una mujer transgénero, aunque hacía alusión a sí misma en sus redes sociales como él. El vídeo muestra la actuación policial durante 6 minutos desde la llegada de los efectivos a la escuela hasta que finalmente mataron a Hale. La Comisión Electoral de Birmania, controlada por una junta militar desde el golpe de Estado de 2021, disolvió este miércoles el partido de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia que arrasó en las elecciones de 2020 y 2015 y que luego fue derrocada por la Sonada, se niega a registrarse para los comicios que pretende organizar la Junta castrense sin precisar la fecha para no legitimarlos. Aung San Suu Kyi cumple 33 años de condena por varios delitos presentados tras el golpe. Florencia invita a la profesora de Florida que dimitió por mostrar el David a sus alumnos. El alcalde de Florencia, David Nardella, entregará un premio a la maestra Hope Carrasquilla, quien tuvo que dimitir de la dirección del colegio de Tallahassee por la reacción de algunos padres que censuraron que enseñara la obra de Miguel Ángel en clase a niños de 12 años. This is so strange that the icon of the Renaissance could be called pornographic. You know, you have to distinguish between nudity and pornography, and this is absolutely not the same. La escultura del David de Miguel Ángel, uno de los símbolos del Renacimiento italiano y ejemplo por antonomasia del canon de belleza clásico, es una de las obras de arte más conocidas del mundo. I feel incredibly sorry for the children that don't get to see it from the principal's point of view. I think it's just sad, and I'm very I'm glad I don't live there. So I actually just saw the article about this, and it's part of history. I don't understand how you can say that it's pornographic. Por iniciativa del gobernador Ron DeSantis, aspirante a la nominación republicana en 2024, se han aprobado en Florida un conjunto de leyes que prohíben no solo enseñar, sino hablar de determinados temas en las escuelas, como sexualidad o racismo. Hasta aquí las noticias. Ya saben que suyos son los comentarios. Gracias por suscribiros al canal. Nos hace más fuertes para seguir informándoles cada día. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán cómo celebran el Ramadán los musulmanes desplazados en República Democrática del Congo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Kwa kusema lazima tutarudia kwetu. Na mzungu alipata